En este video estableceremos los distintos métodos que nos brinda la teoría combinatoria y el análisis numérico destinados a la obtención del número de grupos que pueden formarse a partir de una colección de elementos. Es importante destacar la valiosa contribución del profesor Ángel Francisco Arbelo, cuyas aportaciones, sugerencias y revisiones a este material hicieron posible este video tutorial. Comenzaremos por recordar el concepto de conjunto e introduciremos el concepto de multiconjunto. Seguiremos con un recordatorio de los elementos de la teoría combinatoria básica para finalizar con la parte novedosa representada por el uso de las llamadas funciones generatrices. Dado el carácter introductorio de este tutorial, se omitirán las demostraciones de las fórmulas o teoremas utilizados. Conjunto y multiconjunto. Un conjunto es una colección de elementos dispuestos en cualquier orden en donde no se permite la repetición de los mismos. Las siguientes colecciones representan el mismo conjunto. Observe que la diferencia entre A y B estriba solamente en el orden de colocación de los elementos, mientras que la diferencia entre A y B y C se observa debido a que en C aparecen elementos repetidos en cualquier orden. Estas tres expresiones representan el mismo conjunto. Un multiconjunto es una colección de elementos dispuestos en cualquier orden en donde se permite la repetición de los mismos. Las siguientes colecciones representan el mismo multiconjunto. Observe que en cada una de las tres expresiones anteriores se encuentran los mismos elementos en las mismas cantidades, aunque el orden pueda ser distinto. Una forma compacta de representar el multiconjunto anterior es mediante la notación que estamos mostrando en pantalla, lo que significa que el elemento A se repite 4 veces, el elemento B 3 veces, el elemento C 2 veces y el elemento D una sola vez. Debe tenerse la precaución de no confundir la notación anterior con la que corresponde a pares ordenados. Formación de grupos a partir de los elementos de un conjunto dado. Dado el conjunto A formado por los elementos x1, x2, xn, deseamos contar el número de grupos de tamaño R, siendo R un entero positivo, que pueden formarse a partir de los elementos de A cuando los mismos son seleccionados uno a uno. Debemos considerar 4 casos dependiendo del mecanismo de selección y del criterio de diferenciación adoptado. Así, en el primer caso, la selección se realiza sin reemplazo, importando el orden de extracción. En el segundo caso, la selección se realiza sin reemplazo, no importando el orden de extracción. En el caso 3, la selección se realiza con reemplazo, importando el orden de extracción. Y finalmente, en el caso 4, la selección se realiza con reemplazo, no importando el orden
de la extracción. En los casos 1 y 2 debe cumplirse que el tamaño de los grupos debe ser por lo menos 1 y a lo sumo n, mientras que en los casos 3 y 4 con reemplazo el tamaño de los grupos tiene que ser por lo menos 1. Ejemplo 1. Considere el conjunto A formado por los elementos A, B, C, D, E y procedamos a generar grupos de tamaño 3 de acuerdo con cada uno de los 4 casos anteriores, sin reemplazo importando el orden. El primer grupo nos representa la selección que ocurre cuando el primer elemento seleccionado es el A, el segundo el B y el tercero el C. Y así para cada uno de los grupos que se pueden formar. Observe pues que el orden importa dado que A, B, C y B, A, C, que contienen los mismos elementos, han sido extraídos en órdenes distintos. Operando de esa manera, pues, se observa que se han generado 60 grupos distintos. En el segundo caso, sin reemplazo, no importando el orden, aquí ya al aparecer el ABC como primer grupo, ya no puede aparecer ningún otro grupo que contenga los mismos elementos, aunque el orden sea distinto. Es así como se tiene un total de 10 grupos distintos. Con reemplazo importando el orden. Este es el caso quizás donde se genera la mayor cantidad de grupos, dado que el elemento seleccionado regresa una vez a la caja o conjunto origen y puede volver a ser extraído. Es así como vamos a encontrar elementos formados por un solo elemento, elementos en donde se repite 2 veces un elemento, etc. Y además también se observa de que existen elementos en donde el orden ha cambiado. El ABC y el ACB son grupos distintos. En este caso, el número de grupos que se generó fue de 125. Y el cuarto y último caso, con reemplazo no importando el orden, la forma de generar los grupos es similar al caso anterior, pero descartamos aquellos que tengan los mismos elementos, aunque su disposición sea distinta. A continuación vamos a mostrar las expresiones que nos permiten en cada caso determinar el número de grupos distintos que se pueden formar a partir de un conjunto de n elementos distintos. Para el caso 1 se tiene que la extracción es sin reemplazo e importa el orden. Cuando este es el caso, cada grupo originado recibe el nombre de variación ordinaria. Y el número de tales variaciones la representamos por V sub n, r igual a el cociente de n factorial entre n menos r factorial. Así, en el apartado 1 del ejemplo 1, recuerde que n era 5 y r es 3, resultando, pues, de acuerdo con la fórmula anterior, un total de 60 grupos, como era de esperarse. El caso particular en que
el tamaño del grupo coincida con el número de elementos del conjunto fuente, el nombre de cada grupo recibe el nombre de permutación ordinaria y el número de tales permutaciones no es más que el valor de n factorial. En el caso 2 se tiene extracciones sin reemplazo, pero no importa el orden. En este caso, los grupos que se forman reciben el nombre de combinación ordinaria. El número de tales combinaciones ordinarias, que lo representamos por C sub n como R, no es más que el número combinatorio que estamos mostrando en pantalla. De acuerdo con esto, para el apartado 2 del ejemplo 1, se tendría, aplicando la fórmula, un total de 10 grupos como se obtuvo en su oportunidad. El caso número 3 se tiene extracción con reemplazo importando el orden. Cuando este es el caso, cada grupo recibe el nombre de variación con repetición y el número de tales variaciones es igual a n elevado a la r. Así, en el apartado 3 del ejemplo 1, se tiene 5 al cubo igual a 125. El cuarto caso, correspondiente a la fuente igual a un conjunto, es el que corresponde a extracción con reemplazo no importando el orden. En esta oportunidad, cada grupo recibe el nombre de combinación con repetición y el número de tales combinaciones viene dado por la expresión mostrada en pantalla. Así, en el apartado 4 del ejemplo 1, utilizando dicha fórmula, se generan 35 grupos. La página cuyo link estamos mostrando en pantalla nos permite obtener el número de grupos así como el detalle de los mismos para los 4 casos que hemos expuesto. Formación de grupos a partir de los elementos de un multiconjunto dado. Esta es quizás la parte más novedosa e interesante de este tutorial, ya que los temas que aquí trataremos no se encuentran con facilidad en los textos de álgebra y en libros básicos de cálculo de probabilidades. El ámbito de estudio está referido más bien al cálculo numérico, con especial interés en las llamadas ecuaciones diofánticas. Nuestro punto de partida será un multiconjunto y a partir de él desarrollaremos los casos de generación de grupos tal y como explicamos en la sección anterior dedicada a conjuntos. A manera de introducción, consideremos el siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Tenemos ahora, en lugar de un conjunto origen, tenemos un multiconjunto en donde el elemento A se repite 3 veces, el elemento B 2 veces, el elemento C una vez. Y vamos a obtener los grupos distintos de tamaño 3 que se pueden seleccionar a partir de A cuando la extracción es sin reemplazo importando el orden, la extracción es sin reemplazo no importando el orden, la extracción es con reemplazo importando el orden y finalmente
la extracción es con reemplazo no importando el orden. Sin reemplazo importando el orden, se obtiene 19 grupos distintos, tal y como estamos mostrando en pantalla. El hecho de que aparezca repetido, por ejemplo, el elemento A, no significa que se haya realizado con reemplazo, sino que estas ternas de elementos se encuentran en el multiconjunto A. Para el caso 2, sin reemplazo no importando el orden, se tienen los siguientes grupos, que en total son 6. Para el caso 3, con reemplazo importando el orden, se generan 27 grupos distintos. Para el caso 4, con reemplazo no importando el orden, se generan 10 grupos distintos. Para establecer el número de grupos que se pueden formar, vamos primero a definir las llamadas funciones generatrices. Consideremos el siguiente multiconjunto, el mostrado en pantalla. Definimos la función generatriz ordinaria como el siguiente polinomio. Y definimos la función generatriz exponencial al siguiente polinomio. Teorema 1. Considere el multiconjunto A dado en pantalla. El número de grupos de tamaño R que se pueden formar a partir de A, donde importa el orden, cuando es sin reemplazo, viene dada por la siguiente expresión, siendo C sub R el coeficiente de X a la R en el desarrollo de esta función generatriz exponencial. En el caso de que la selección es con reemplazo, C sub R es el coeficiente de X a la R en el desarrollo de esta potencia. Teorema 2. Ahora vamos a partir de un cierto multiconjunto y vamos a ver el número de grupos que se pueden formar donde no importa el orden. Cuando la selección es sin reemplazo, el número de grupos es C sub R, siendo ahora C sub R el coeficiente de X a la R en el desarrollo de esta función generatriz ordinaria. Y cuando la selección es con reemplazo, C sub R es el coeficiente de X a la R en el desarrollo de la siguiente potencia. Vamos ahora a obtener o a verificar lo obtenido anteriormente mediante el uso de los teoremas 1 y 2. De tal manera que tenemos un multiconjunto A y queremos hallar el número de grupos de tamaño 3 que se pueden formar cuando la selección es sin reemplazo importando el orden, cuando es sin reemplazo no importando el orden, cuando es con reemplazo importando el orden y cuando es con reemplazo no importando el orden. Para todos los casos, obviamente que n sub 1 es 3, n sub 2 es 2, n sub 3 es 1, k es el número de elementos distintos, son 3,
y R es el tamaño de cada grupo que se va a formar. En el caso 1, aplicando la fórmula correspondiente, se tiene el productorio que se está mostrando, que no es más que el producto de estos tres sumas. Y desarrollándola se llega a este polinomio. Como el tamaño del grupo es 3, buscamos acá el coeficiente de x al cubo, que es 19 sextos, y lo multiplicamos por 3 factorial, dando como resultado 19, que fue el número que obtuvimos cuando se realizó dicho ejemplo. Para el caso 2, vamos a obtener entonces ahora el desarrollo de esta función generatriz, que resulta este polinomio, y el coeficiente de x al cubo es 6, nos da directamente la solución requerida. Para el caso 3, la selección es con reemplazo importando el orden. Vamos a obtener el desarrollo de esta suma o de esta potencia. El coeficiente de x al cubo es 9 medios y lo multiplicamos por 3 factorial, dando como resultado 27. Finalmente, cuando la selección es con reemplazo, no importando el orden, desarrollamos esta potencia y buscamos el coeficiente de x al cubo, que es 10. En la descripción del video dejo el enlace para el video tutorial en donde explicamos el uso del programa Wolfram Matemática en la obtención tanto del número de grupos como en la descripción de los mismos. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.